No seas dramático, Harold. Es solo humo, espetó mi nuera, sacudiendo la ceniza en el fregadero como si fuera dueña del lugar. Soy un paciente cardíaco, dije con calma, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Sabes eso? Solo llévatelo afuera. Ella exhaló por la nariz como un toro. Bueno, tal vez no debería ser tan sensible. Todos tenemos que vivir aquí. Miré a mi hijo, esperando que interviniera, esperando que recordara al hombre que lo crió solo después de que su madre falleciera. Pero en cambio él golpeó su lata de cerveza en la mesa. «Cállate, papá. Honestamente, hueles peor que los cigarrillos». Luego hizo algo que nunca pensé que fuera capaz de hacer. Me golpeó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficientemente fuerte como para enviar un mensaje. Me quedé allí en un silencio atónito, una mano en el borde de la mesa, y su esposa sonrió con satisfacción como si hubiera ganado un premio. «Tal vez sea hora de que te mudes a ese asilo de ancianos», dijo, agarrando otro cigarrillo. 15 minutos después, caminé en silencio a mi habitación. No grité, no lloré. Solo alcancé el cajón debajo de mi cama y saqué una pequeña carpeta negra que ellos habían olvidado que existía. La escritura, el fideicomiso, la cuenta y la cámara. Porque mientras ellos jugaban a la casita, yo había estado grabando todo en silencio. Cuando vives lo suficiente, aprendes una cosa. El silencio lo ve todo. Durante 2 años, había observado la forma en que me hablaban cuando pensaban que solo era un viejo. Vi a mi hijo convertirse en un hombre que no reconocía. Frío, descuidado, perdido en la sombra de su esposa. Y ella, el día que se mudó, empezó a sacarme. De repente, al principio, cambió las cerraduras, dejó de invitarme a las cenas familiares, incluso intentó mover el cajón de mis medicamentos. Pero esta vez, cruzaron la línea. Conecté la tarjeta de memoria de la cámara oculta a mi vieja laptop. Allí estaba, imágenes cristalinas de mi hijo levantando la mano y de ella sonriendo por ello. Y luego abrí la carpeta que había guardado durante años. Copias de la escritura de la propiedad, el fideicomiso de la casa y el testamento en vida. La casa no estaba a nombre de mi hijo. Nunca lo había estado. Mi esposa se aseguró de eso antes de fallecer. Bendita sea. Solo nunca lo hice cumplir hasta ahora. Conduje a la oficina de mi abogado la mañana siguiente, dejé todo sobre su escritorio y dije, «Ejecuta la cláusula de transferencia». Él levantó la vista. «¿Estás seguro, Harold? ¿Ellos quieren que me vaya?», dije. «Hagámoslo oficial». Él sonrió con tristeza y asintió. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Porque ellos pensaron que me habían acorralado, pero nunca revisaron cuyo nombre estaba tallado en las paredes detrás de las que se paraban. El aviso de desalojo llegó a la mañana 2 días después. Pegado en la puerta principal, certificado, legal, irrefutable. Mi hijo estaba caminando de un lado a otro en la sala de estar en pantalones de chándal cuando lo leyó. Su voz se quebró como el vidrio. «¿Qué demonios es esto? Nos estás desalojando». Yo estaba sentado en la mesa de la cocina tomando té. «No es un desalojo», dije. «Es una reclamación». Su esposa irrumpió después, agarrando su teléfono. «Esto es ilegal. Nos regalaste esta casa cuando nos casamos». «No», respondí con uniformidad. «Ustedes se mudaron a mi casa. Nunca firmé ni un solo ladrillo». Él me miró como si fuera un extraño. «¿A dónde se supone que vamos?» Me encogí de hombros. «Son jóvenes, ingeniosos. Eso es lo que siempre decías, ¿verdad?» Él se acercó más, cara roja, puños cerrados. Por un momento, pensé que podía golpearme de nuevo. Pero esta vez no me inmuté porque detrás de él, un agente del sheriff estaba subiendo los escalones. Yo había llamado antes. Él entregó el aviso final de 7 días con un asentimiento silencioso. Su esposa explotó. «No puedes hacer esto. Somos familia». «No», dije suavemente, poniéndome de pie. La familia no sonríe mientras alguien es golpeado por pedir respirar. Tenían 7 días, pero les di 5 porque cuando tratas a tu padre como una carga, no te sorprendas cuando él deja de cargarte. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Demasiado silenciosos. Me evitaban por la casa, caminando de puntillas como ocupantes ilegales esperando ser atrapados. Mi hijo permaneció pegado a su teléfono. Su esposa susurraba frenéticamente en el suyo, caminando por el pasillo como un lobo enjaulado. En el día 4, ella finalmente estalló. «Esto es abuso. Estás echando a tu propia familia a la calle durante las fiestas». Levanté la vista de mi silla en la sala soleada. Qué curioso. Cuando pedí no ser envenenado en mi propia casa, nadie llamó a eso abuso.
Ella balbuceó. Tenemos derechos. ¿Tenían vivienda gratis de alquiler? Dije. Tenían calor, comida y paz, y escupieron sobre todo eso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás haciendo esto por venganza? No, dije, doblando el periódico lentamente. Lo estoy haciendo por libertad. Y fue entonces cuando mi hijo entró sosteniendo un montón de papeles. No puedes desalojarnos, dijo. Esta casa es parte de la herencia de mamá. Lo comprobé. No aclaraste esa herencia. Sonreí. No tenía que hacerlo. Luego alcancé detrás mi silla y le entregué un documento con ambas firmas, una enmienda legal que había archivado años atrás, firmada por su madre. La casa estaba protegida por una cláusula de supervivencia. Yo era el único dueño en el segundo en que ella falleció. Ellos no tenían reclamo, ni argumento, ni hogar. Intentaron tratarme como una reliquia, pero olvidaron quién construyó el castillo en el que ahora rogaban quedarse. Y yo había terminado de repartir llaves. Empacaron en silencio, sin berrinches esta vez, sin gritos, solo el sonido de cajas siendo selladas con cinta y cajones cerrándose más fuerte de lo necesario. Llovió la mañana que se fueron. Poético realmente. Mi hijo se paró en el porche con una sola bolsa de lona. Sin paraguas, sin plan. Su esposa estaba en el auto, brazos cruzados, evitando mi mirada. Se volvió hacia mí una última vez. Su voz se quebró. ¿Realmente nos odias tanto? Suspiré. No te odio, hijo. Odio en lo que te convertiste cuando dejaste de ser un hijo. Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Golpeaste a tu propio padre, agregué, porque pedí respirar. Eso no es estrés. Eso es podredumbre. Y no voy a vivir con podredumbre. Él abrió la boca, pero yo cerré la puerta. Detrás de ella, exhalé. El silencio ya no hacía eco. Más tarde ese día, llamé al asesor del fideicomiso y reescribí mi testamento en vida. Cada cláusula, cada dólar reasignado. Doné el 40% de la herencia a la clínica local de veteranos. El resto un fondo de becas en nombre de mi difunta esposa para niños que crecieron sin padres pero aún así salieron amables porque mi riqueza fue construida por amor. Y me negué a dejar que se pudriera en manos con derecho que nunca aprendieron a dar. Pasaron 3 semanas. Pensé que eso sería el final. Mi hijo, su esposa y su sentido de derecho desaparecieron de mi vida. Pero los narcisistas rara vez se van en silencio. Una mañana, recibí una carta de una oficina legal local. Me estaban demandando, alegando que les había prometido la casa como parte de un acuerdo verbal de herencia. Mi primera reacción, risa. Risa genuina profunda desde el estómago que no había sentido en años. Luego tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Me preguntaba cuándo se volverían desesperados, dijo. Le envié todo. El aviso de desalojo, la escritura del fideicomiso, las grabaciones de audio que había capturado en mi sistema inteligente del hogar, incluyendo una cena particularmente desagradable donde bromeaban sobre esperar a que el viejo muriera para poder vender la casa. La demanda murió antes de llegar a una audiencia, pero la campaña de difamación comenzó después. Mi hijo publicó en línea afirmando que yo estaba senil, abusivo, peligroso, que había robado su herencia. Personas que no me conocían, que nunca habían visitado, dejaron comentarios llamándome monstruo. Y por un momento, sentí el pinchazo hasta que recordé algo que mi esposa me dijo una vez. Cuanto más fuerte mentiroso, más vacío sus bolsillos. Así que abrí un blog privado y escribí la verdad, no por simpatía, sino por legado, porque el mundo debería saber qué pasa cuando los callados contraatacan. La publicación del blog se hizo pública un domingo por la noche. La escribí como una carta a mi esposa. Calmada, honesta, detallada, sin ataques, solo hechos. Las fotos de mi cara magullada, los intentos de papeleo falsificado, el informe del sheriff, incluso el recibo del regalo de Navidad por la laptop de $4,000 que vendieron a mis espaldas. En una semana, se volvió viral en grupos locales de Facebook. Extraños empezaron a comentar, no para avergonzarme, sino para compartir sus propias historias de ser maltratados por la familia, de ser usados, manipulados y descartados una vez que ya no eran útiles. No estaba solo. Y luego vino la llamada que nunca esperé. Era de una reportera del periódico regional. Quería publicar una historia, no chismes, sino un editorial completo sobre maltrato a los ancianos, abuso financiero y la fuerza oculta de las personas que eligen el silencio hasta que no lo hacen. Acepté. El titular salió 3 días después. El padre al que no pudieron romper. La resistencia silenciosa de un hombre contra el abuso familiar con derecho. Para el jueves, las donaciones fluían a la clínica de veteranos en nombre de mi esposa.
El fondo de becas recibió prensa local y mi buzón se llenó de cartas de niños, viudas, vecinos, todos agradeciéndome por demostrar que callado no significa débil. Esa semana, me senté junto a la lápida de mi esposa. «Estoy bien ahora», susurré, «y nunca más me romperán». Estaba silencioso de nuevo, pero esta vez el silencio no dolía. Sanaba. La primavera llegó temprano ese año. Planté las rosas favoritas de mi esposa a lo largo del camino, el mismo que ella solía cortar y colocar en la ventana de la cocina. Las mismas que mi hijo decía que eran demasiado trabajo. Una tarde, mientras la regaba, un auto entró en el camino de entrada. Una mujer salió, de 20 y tantos, nerviosa pero decidida. En su mano había un recorte de periódico. «Señor Hamilton», preguntó, «leí tu historia. El novio de mi mamá controla todo. Tus palabras me dieron valor. La invité a entrar. Minty, escucha». Y así, la casa se convirtió en lo que solía ser, un lugar donde la gente se sentía segura. Durante los siguientes meses, otros vinieron. Un padre soltero escapando del abuso emocional. Un veterano de guerra cuyo hijo drenó sus ahorros. Nunca pedí este rol, pero tal vez me encontró. El Estado incluso me contactó para ayudar a pilotar un programa de mentoría para ancianos en riesgo. Mi hijo nunca volvió a llamar. Lo último que supe, vivían en un motel 2 condados más allá, todavía culpando a todos menos a sí mismos. Pero yo estaba reconstruyendo no solo un hogar, sino un legado. Uno no escrito en dinero, sino en las vidas que ayudé a liberar. Me paré junto a mis rosas esa tarde, el viento rozando mi cara, el sol bajando. Cumplí mi promesa, le susurré a ella. Nunca dejé que me volvieran amargado. Sonreí y caminé de regreso.